¿Qué tal? Qué gusto saludarles, hermanos. Gracias por acompañarnos en una emisión más de este discipulado para varones. Y el día de hoy, pues vamos a seguir con el tema que estábamos comentando, el plan de Dios para nosotros. Tiene Él un plan, así es que vamos a descubrir juntos cuál es siempre su voluntad buena, agradable y perfecta. Les voy a compartir pantalla y vamos a iniciar la presentación. Muy bien. La maldad sobre la faz de la tierra y la gracia eterna de Dios por un lado. Así es que tenemos que recordar por acá una historia de cuando en el Génesis Dios creó a la tierra y había mucha maldad en esta tierra. Empezó el pecado, empezó la desobediencia y por acá lo ponemos como en chiste. Se llamaba Noé porque siempre lo invitaban a las orgías y él decía no, ¿eh? Por eso le llamaban Noé a Noé, por decirle no a las orgías. Y en esta representación vemos por ahí a unos hombres afeminados. Y si nos damos cuenta, las grandes desobediencias del hombre venían precisamente por desórdenes sexuales. Dice el Génesis 6 del 5 al 8, vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero yo aquí quiero hacer una observación muy importante. Desde que empezamos a leer el Génesis, al principio, nosotros obviamente en español leemos que Dios creó los cielos y la tierra, pero cuando estamos leyéndolo en el hebreo dice Elohim, Elohim. Entonces tenemos que entender cuál es la naturaleza de Elohim. Sabemos que hay muchos nombres que se le designan a Dios, pero Elohim es el del rigor, es algo muy duro. Si te das cuenta, en la tierra dicen por ahí los hombres que lo que no te quiere matar, te quiere comer. Si vas en la selva, hasta las plantas son venenosas. Entonces, sí es cierto que Dios hizo toda la creación para el ser humano y para que se gloriara sobre toda la creación. Sin embargo, la verdad es que la tierra fue creada con rigor, fue creada con dureza. Y esa dureza la vemos hasta el día de hoy, inclusive cuando dejamos de estar en armonía con el planeta, pues nada menos lo estamos viendo en muchas situaciones. Y esto es importante precisarlo porque cuando Dios ve, Elohim ve la maldad, entra precisamente con rigor. Aquí cuando ve que Noé es el único varón justo, entra una pequeña parte de bondad, una pequeña parte de esperanza para el ser humano, porque avanzando en la historia, después de Noé, llegamos a otro gran varón llamado Moisés, y a este Moisés Dios le da un nombre. Cuando está hablando con Dios en la zarza y lo manda a liberar al pueblo, porque está teniendo el pueblo rigor, está siendo esclavizado, le pregunta Moisés, pero ¿quién digo que me manda? ¿Y se acuerdan qué nombre dice? Diles que yo soy el que te envía, yo soy el que soy. Eh, Eye Asher Eye, es como se escribe en hebreo, pero este nombre en hebreo, Eye Asher Eye, es un nombre que encierra una falta de comprensión en lo espiritual tan grande para el ser mortal que Moisés no se siente con el suficiente intelecto, con la suficiente capacidad de llevar esto a los hombres y pide un nombre simplificado y es cuando un poco más adelante le ponen ahí, si te das cuenta, escribe, dile que te envía Yahweh o Yud-Heh-Vah-Ke, que es ahí donde encontramos el tetragramatón. Aquí, ¿por qué hago estas precisiones? Porque en el momento en el que Dios cambia esta naturaleza de Elohim, cambia esta naturaleza de su nombre, entra la bondad, entra un suavizar a la tierra, entra una esperanza, que es precisamente
lo que ayuda al hombre para poder tener arrepentimiento y salvación. Es la primera representación de Jesucristo, pero pues como viene oculta, por así decirlo, en las letras, no normalmente lo podemos discernir. Por eso es que lo quiero precisar, para que entiendas que en el momento en el que los hombres se empiezan a arrepentir, eh, pues Dios tiene otra mentalidad, otro proceder. Pero aquí en este momento, en el momento en el que los hombres están ejerciendo una gran maldad, está el rigor y dice aquí que Dios mismo se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y que le dolió su corazón porque tal vez no hablamos muy seguido de los sentimientos de Dios, pero Dios se duele por las acciones de pecado y las decisiones que hoy día todavía tomamos. Y es por eso que dijo Dios, reeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Y junto con estos hombres eliminó también a, aparte de seres celestiales, que si tú lees cómo dice ahí que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y fueron agradables, tuvieron hijos con ellas. Y es ahí donde estos hijos del cielo, pues empezaron a tener desórdenes acá en la tierra y toda esa creación es la que Dios quería raer, es lo que no podía existir en esta tierra. ¿Por qué? Porque estos hijos de Dios, estos seres espirituales que tuvieron hijos con las mujeres, era porque tenían un deseo, tenían una envidia del hombre por tener capacidades en sus cinco sentidos. El ser espiritual no tiene estos cinco sentidos activos, son seres espirituales, no carnales. Entonces ellos en esa envidia de querer eh, palpar toda esa sensación humana, fue por eso que lo hicieron en desobediencia y en desorden. Y es ahí donde Dios veía que la desobediencia del hombre en la tierra era muy grande y estaba contagiando a la desobediencia aún en el cielo. Por eso fue que tuvo que eliminar esa creación. Dice aquí desde el hombre hasta la bestia, el reptil y las aves del cielo. Y algo bien importante que tenemos también que derribar y tenemos que reorientar. Muchas veces hemos escuchado que entraron al arca de Noé los animales, ¿no? Y de cuánto en cuánto entraron, lo primero que te viene a la mente, ¿no? Que entraron por parejas. Pero yo te invito a que leas, porque no dice que entraron por parejas, dice que entraron por siete. Entraron siete grupos de cada especie. Y de los únicos que entraron por pareja eran de los animales impuros. Entonces, pues yo te invito a que leas y que veas realmente, que rompamos mitos, ¿no? Dice acá, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y yo quiero decirte, recordarte que no es malo que lleguen a tu mente pensamientos de maldad, porque estos llegan sin avisar. Lo que les he comentado, no es pecado que vayas en la calle y veas una mujer atractiva y que además te guste. Eso de verdad que no es malo. Lo malo es que empieces a fantasear en tu mente con ella o como dicen por ahí, que la desnudes con tu mirada, con tus pensamientos. Eso es lo que es malo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás de repente distraído y te llega un recuerdo? Pues simplemente tienes a la mano que tomar control de ese pensamiento y apagarlo. Es así de sencillo y se desaparece. Es lo mismo que nos dice Santiago 4:7. Dice, resiste al diablo y él huirá. Hay un dicho por ahí también en la calle que dice que los perros fuera de la carnicería, si no los alimentas, aunque sea la carnicería, también se van. Entonces, todas estas influencias que buscan distraer tu mente, distraer tus pensamientos y distraer tu orden de lo que es Dios y de lo que Dios quiere para tu vida, se va. Simplemente no tiene cabida para ti. Entonces, tienes que afrontarlos. El problema con estos pensamientos es que los consientes y se quedan de continuo en tu vida y eso te destruye. Quiero recordarte que hay por ahí una corriente que se llama el zoastrismo, en donde leen los pensamientos de un filósofo alemán que es Friedrich Nietzsche, y él escribió un libro que se llamaba Así habla Zaratustra.
Y en ese libro dice que el pecado se acaba cuando lo consumes. Es decir, si tienes ganas de pecar y no pecas, tienes de continuo el pecado en tu mente y quieres saciarlo y está en tu mente y está en tu mente, y esta corriente dice que el pecado está vivo, pero que entonces tú acabas con este pecado cuando lo consumes. Por ejemplo, que se te antoja una gordita de chicharrón, hablo, de comida grasosa, que te satura el colesterol y nada más estás en tu mente con que, se te antoja la gordita y se te antoja la gordita, y hasta que te comes la gordita, dice, según esta corriente filosófica, que ya te saciaste, te llenaste y ya no estás pensando en ella. Pero ¿qué crees? Que esto es una mentira total, porque el pecado engendra pecado. El pecado se hace más voraz. En el momento en el que tú consumes un pecado, ahora vas a otro nivel y quieres más. En realidad no se acaba. El hecho de que tú sacies tu deseo de pecar no se va a acabar. Un cigarro te lleva a otro cigarro, una copa te lleva a otra copa, una moneda te lleva a robar más monedas. Y entonces comerte una gordita, después te lleva a comerte las flaquitas y comerte lo que se te atraviese y hasta taquitos de machito. Así es que tenemos que tener mucho cuidado en realidad con lo que permitimos en nuestra mente, porque entonces tú lo empiezas a buscar. Dios nos ha dado ahora a Jesucristo, nos ha dado una ventaja muy grande. Como les dije, por eso les estaba explicando que el rigor nos fue quitado en la tierra. Hoy en realidad ya no nos estamos afrontando solos contra la ley, ni la ley divina, ni la ley de los hombres. No nos estamos afrontando solos contra los deseos pecaminosos y los deseos de desorden que teníamos antes. Hoy tenemos precisamente la guía de Jesucristo, en donde cuando ya no puedes cumplir con los 600 y tantos mitzvot que había dado para el día a día, hoy te das cuenta que ni siquiera las 10 palabras o los 10 mandamientos van a llegar a estropearte una manera en libertad de vivir. Jesús dijo simplemente, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como yo te enseño. Y dicen, todo esto se resume toda la ley, pero de verdad que es muy, muy difícil. En Eclesiastés, por ahí te dice, el resumen de todo lo dicho es esto: teme a Dios, ámalo, obedécelo, pero para obedecerlo y amarlo lo tienes que conocer, porque si tú no entiendes el sufrimiento y todo lo que pasó Jesucristo para que tú tuvieras toda esta bendición, si no recuerdas que le dolió el corazón a Dios por la desobediencia que tuvo que eliminar a esta creación, si no puedes palpar este dolor de Dios, vas a seguir haciendo lo que se te da la gana, aún en desorden y aún en contra del propósito de Dios para tu vida y para la vida de los que se supone amas, porque puede ser que ellos te amen más. Nosotros, cuando empezamos a ejercer y a ejercitar el poder eliminar estos pensamientos de mal, estos pensamientos de maldad, te vuelven a llegar, pero ya no te afectan. Y de verdad te lo puedo dar como testimonio, no para presumir, sino para decirte que es verdad. Constantemente puede ser que tengas amigos que te mandan pornografía y ya hasta los identificas quiénes son. Ya identificas que si te mandaron una fotografía, te mandaron un video, es porque algo raro va a salir por ahí y debes de tener valor para borrarlo desde antes de verlo, no lo necesitas. Si fuera algo importante, el remitente te diría, oye, ¿pudiste checar lo que te envié? Porque te envié una consulta ciudadana, te envié una encuesta, te envié una noticia, y entonces ya lo estarían platicando. Pero si solamente mandan tonterías y si te das cuenta, además de que te las mandan, ni siquiera son para preguntarte qué piensas de lo que te enviaron. No es así de que cómo la viste de buena, no, sino simplemente la mandan sin mayor apetito que contaminar tu mente. Si tú ya sabes esto y te das un valor, acuérdate que Dios te reviste de ropa nueva. Entonces imagínate tú que acabas de comprar un traje padrísimo, que tenía tiempo de que
no podías comprártelo porque además es caro, porque resulta que como hijos de Dios tenemos gustos caros y exclusivos. Y me acuerdo yo mucho que me había gustado un traje en una ocasión que fui a Liverpool, iba pasando y ni siquiera iba a comprarme un traje, pero vi uno que sencillamente me llamó mucho la atención, me gustó mucho y no quería ver el precio yo porque sabía que si lo veía iba a ser caro. Y sí, resulta que costaba 15, 16,000 pesos, algo así, pero no me lo pude sacar de la mente y me lo compré. Y lo cuidaba mucho de que no se me ensuciara. Así de caro puede ser para ti el cuidado de algo que aprecias mucho. Así de caro porque de repente le pones más cuidado. Y si no le pones cuidado a lo que salió caro, no vas a poder honrar al esfuerzo, no vas a poder honrar a todo lo que conlleva todo eso. Imagínate de repente cuánto tiempo tuve que ahorrar para comprármelo, pues es lo mismo. Cuántas cosas tuvieron que pasar en el corazón de Dios para darnos a su Hijo unigénito para tener salvación, para que tú tuvieras la facultad de cambiar tus pensamientos. Ahora que ya te entiendes con esa vestidura nueva, ¿por qué llegarías a abaratarla poniéndotela en cualquier lugar corriente? ¿Por qué te abaratarías simplemente recostándote en la porquería para ensuciar esas vestiduras limpias, nuevas y además caras? Eso es la sensatez, eso es lo que realmente estamos llamados a hacer, a cambiar una mentalidad, porque tu vestidura, lo que tú eres, lo que Dios puso en ti, ya lo cambió, ya no lo dio en esta tierra. Entonces, para que cuando estos pensamientos lleguen, tengas entonces la capacidad y la solvencia moral y espiritual para hacerlos a un lado y elegir correctamente. Y el ejercicio que te estoy diciendo de ni siquiera abrirlos, ayuda y eliminas. Y luego no hace falta que los veas y te vas a dar cuenta cómo de repente a lo mejor te gana la curiosidad o te gana esa naturaleza que estás alimentando y que no debes de alimentar. Llega el arrepentimiento, llega de repente esa autoridad de que tú no eres eso, ya no necesitas esas cosas y las apartas de ti. Y es ahí cuando ya le puedes decir que no a un cigarro, le puedes decir que no a una bebida que no solamente te daña a ti, sino daña a tu familia entera, daña tu trabajo. Conozco a personas que tienen hasta ansiedad de que llegue un viernes. Y tú dirás, ¿el viernes por qué? Pues es que los viernes todos mis amigos hacen fiesta y vamos a ir a la rumba y me va a dar sed de la mala y ya sé que me voy a poner mal y ya empiezan a conjeturar y empiezan a organizar y saben lo que les viene y no cortan ese círculo vicioso de personas y no cortan ese círculo vicioso de pensamientos. En el corazón es donde se guardan todas estas acciones, porque lo puedes estar pensando, pero cuando lo bajas al corazón un deseo, lo ejecutas, es de ahí de donde lo debes de quitar. Por eso es que dice por acá que la maldad está sobre la faz de la tierra, pero la gracia de Dios es eterna. Ciertamente en todo momento y todo el tiempo vas a tener tentaciones, porque si no te pone la tentación, Satanás te la va a poner el mundo, te la va a poner tu propio deseo. Pero aquí hay otra cosa. Ciertamente puede ser que haya tentaciones que te esté poniendo Satanás y tentaciones que te estén acosando por ahí como demonios. Pero hay otra cosa. Así como hay demonios sueltos por ahí que buscan fregarte, la verdad es que Dios nos dio no solamente a Jesucristo, nos dio al Espíritu Santo para que fuera tu pronta ayuda, para que te recordara las palabras, para que te consolara, para que te ayudara. Y además, Dios nos hizo un poco menos que a los ángeles para poder ser más que los ángeles. Y aquí te tengo otra pequeña capsulita. Los demonios no te pueden hacer nada cuando estás orando, porque en el momento en el que estás orando, en ese momento estás matando tu carnalidad. Normalmente a las 5 de la mañana tú lo que deseas es dormir o descansar, pero que tú te despiertes en contra del deseo de tu cuerpo de dormir y descansar para orar,
En ese momento estás rompiendo, estás negando tu propio cuerpo, estás negando tus propios deseos. Y que además te pongas a orar cuando lo que querías era a lo mejor desayunar, ir al baño, no sé, cualquier otra cosa humana. Y te pones a orar, te pones a estudiar la Biblia. En ese momento, por eso los demonios no te pueden atacar, porque en ese momento te estás convirtiendo en un ser espiritual. Es decir, te estás convirtiendo con la misma autoridad, inclusive de un ángel. Ciertamente en el mundo Dios nos puso menos que un ángel, pero en su palabra dice que en el postrer tiempo, cuando realmente seamos ya con un cuerpo glorificado, vamos a ser más que ángeles. Por eso es que ningún ángel caído te puede molestar en el momento en el que entras en comunión con oración. Por eso es que las oraciones de 5 o 10 minutos nada más a la hora de comer, antes de salir de casa, no tienen tanta efectividad porque no te permiten entrar en una relación con Dios para ser un ser espiritual. Para poder entrar en una comunión espiritual, debes de vencer tu propio deseo. Por eso es necesario ayunar. Jesús decía, cuando los discípulos estaban sorprendidos por no poder expulsar a unos demonios, decían, pero si hicimos lo que nos mandaste, ¿por qué no pudimos? Y les dijo Jesús, porque este género solamente se puede apartar con ayuno y oración. Lo que les estaba diciendo Jesús es que lo que necesitaban era ponerse en un ser espiritual, no en un ser carnal, no en el creer que por tu fuerza, por tu pensamiento, por tu unción o por tu conocimiento. Eso jamás. Los demonios se ríen del conocimiento que tú puedas creer tener de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Qué estaba diciendo? Que Dios se tomaba de la mano para tomar decisiones. Dios y Noé eran realmente amigos. ¿Y de quién más decía Dios que era amigo? De Abraham, de Moisés, de las personas que realmente llegan a una intimidad con el Padre a través de la oración. Es de quien Dios dice, este camina de la mano, porque realmente es que haces las cosas y tomas tus decisiones basadas a lo que Dios dice. Y solamente vas a escuchar la voz de Dios al estar en comunión con Él, orando, leyendo la Biblia y, como te digo, matando tu carnalidad, matando tus ganas de estar distrayéndote. Como ahorita, por ejemplo, podrías estar viendo cualquier programa, pero decides regalar unos minutos a este video, decides regalar unos minutos a estarte edificando y eso es un rompimiento a tu deseo, un rompimiento a tu carnalidad y eso es lo que te sincroniza con el Padre y te hace un ser adorador, un ser que tiene facultades entonces para poder sacar malos pensamientos de su cabeza y poder establecer el reino en su tierra. Un hombre justo es aquel que obra a la justicia, y Noé cambió el destino del planeta Tierra, y Moisés cambió el destino también del pueblo de Dios. Entonces también nosotros estamos llamados a cambiar nuestros destinos. Edificar en nuestras vidas un altar al Señor quiere decir que realmente estés en todo momento consciente de que Él ve tus intenciones, ve tus esfuerzos y no las deja sin recompensa. En Génesis capítulo 8, un poquito más adelante, dice que edificó Noé un altar a Dios y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Te acuerdas que te decía que no dio nada más 2 animalitos por cada especie, sino 7 de los puros? Además de que eran animales puros, dice aquí que los limpió. O sea, no se trata solamente de creer que eres un adorador porque ya estás yendo a la iglesia, porque ya estás leyendo, porque ya estás orando. Se trata de que lo hagas con una limpieza, con pulcritud, que lo hagas con excelencia, que tengas cuidado de lo que hablas en todo momento, que tengas cuidado de tu mirada. No olvides lo que constantemente les he dicho. Job decía, yo hice un pacto con mis ojos para no ver a las doncellas de Israel con deseo. Entonces tú tienes también que hacer un pacto con tus ojos
para que tus ojos se sujeten a tu voluntad, porque también hace rato estaba yo platicando con un amigo que me decía, pues es que la mirada es muy natural. Sí, la mirada es muy natural, pero lo que piensas no es tan natural, porque no es natural que tú siendo casado estés teniendo fantasías con otra mujer, y no es natural que tú siendo casado te permitas pensamientos que van en contra de lo que Dios gusta. Imagínate de repente, precisamente, que tu esposa tuviera pensamientos diferentes y que te deshonrara con sus pensamientos. Hay una película por ahí, ¿no? Que el hombre puede escuchar los pensamientos de las mujeres, no recuerdo, creo que es ay, se me olvidó el nombre del actor, el que hace Duro de Matar, no recuerdo el nombre, pero bueno, la cosa está que en esta película este cuate escucha los pensamientos realmente de las mujeres y supuestamente como ventaja para tratar de entenderlas. Pues bueno, nosotros tenemos una capacidad sobrenatural, no solamente de poder entender a nuestros congéneres como varones, sino tenemos una capacidad para escuchar la voz de Dios, la voz que te va a decir realmente lo que tu mujer necesita, lo que tu madre necesita, lo que tus hermanas necesitan, porque acuérdate que como hombre estás llamado a ser un ejemplo. Y hace poco me ponían un ejemplo precisamente de hombre y me decían, ¿a ti te gustaría que tus hijas tuvieran un novio como eres tú? Y la verdad es que tienes que reflexionar en la pulcritud que debes de tener como varón, porque tú debes de ser como el hijo que quieres tener, tú debes de ser como el esposo que quieres para tu hija, tú debes de ser como el esposo que Dios diseñó para tu esposa. Entonces, por eso es que dice aquí que, querido animal, te tienes que limpiar, eh, tenemos que limpiar ese sacrificio. A ese animal hoy día no lo presentamos como becerrito, como corderito, sino presentamos nuestras oraciones, presentamos nuestros sacrificios y tenemos que presentarlos con pulcritud, con limpieza. Me acuerdo mucho de Cash Luna, que decía que llegó un momento en el que él, al orar, no se sentía a gusto de orar si no se bañaba. Y en el momento en el que yo lo escuché hace como 10 años tal vez, yo pensaba que él era una persona religiosa, pero con el pasar del tiempo me doy cuenta que vas teniendo cuidado con tus pensamientos, vas teniendo cuidado con lo que lees, vas teniendo cuidado con los programas que te apasionan, con la música que escuchas, y cada vez vas puliendo más tu vida y más tu entorno hasta que ahora sí ya llegas a los detalles finos como la limpieza, la pulcritud. Y si te das cuenta, al leer en la Biblia, cuando estás leyendo Levítico, tenían los sacerdotes un depósito realmente para lavarse completos y estar limpios antes de entrar a la carpa, antes de entrar a la presencia de Dios. Entonces, te das cuenta que cuando tú ya estás limpiando tus pensamientos, tu mirada, estás limpiando todo, inclusive tu propio físico lo quieres limpiar, porque hasta los detalles más pequeños son importantes. Y cuando lo entendí, traté de imitar también y busqué hacer oración únicamente si estaba bañado y es un reto grande, no es cualquier cosa, porque si vamos a orar todos los días a las 5 de la mañana, pues quiere decir que a las 4 te estás bañando. Y también es algo que no quieres hacer porque a las 4 de la mañana quieres estar durmiendo. Pero regresé a un recuerdo mío, no sé si les he platicado en algún momento, que hace tiempo yo entré a un centro de actividades acuáticas de alto nivel, así se llama, el CAN, y a las 5 de la mañana ya estaba yo nadando, porque a las 5 de la mañana abrían la alberca, pero como niños en recreo entrábamos a la alberca rápido porque el entrenador nos ponía alrededor de las 4:30 a correr como calentamiento, teníamos que llegar a la regadera a enjuagarnos del sudor y a meternos a la alberca. Y me acuerdo mucho que llevaba mi reloj, eran las 5 de la mañana, ya estaba yo cansado y todavía tenía que bracear 3 kilómetros como calentamiento. Entonces, si todas estas actividades estás dispuesto a hacerlas eh, y no son para Dios, ¿por qué hoy día te costaría tanto trabajo entregar algo y consagrar algo hacia Dios? ¿Cuánta gente no se desvela en una fiesta?
Normalmente los desvelados de Año Nuevo, ¿no? Nos dan las 2, 3, 4 de la mañana o te invitan a una fiesta y son igual las 3 de la mañana y apenas van entrando los mariachis y a las 4 de la mañana llega la banda y para esas cosas sí te desvelas, pero no puedes comprometerte con una velada de oración. Entonces, debes de darte cuenta cuáles son los deseos que pones en tu corazón. Dice por aquí que por fin Noé sale del arca y lo primero que hace es edificar un altar. Cuando tú conoces a Dios y conoces a Jesucristo, ¿qué es lo primero que haces ahora? ¿Continuar con tu vida anterior o empezar a edificar en tu propia vida a través de estos pequeños cambios que un cambio más otro cambio y otro cambio hacen una gran diferencia? Nosotros como varones, los hombres, tenemos que aprender a edificar en nuestras vidas un altar a Dios, porque si nosotros no lo hacemos, vamos a permitir que todo nuestro entorno influencie en nosotros para deshonra de Dios. Nosotros ahora vivimos bajo un nuevo pacto, bajo una nueva promesa de Dios, que es a través de Jesús, en que nosotros podemos edificar el altar honrando a Dios, amando a nuestros seres queridos realmente. Ya no es nada más un altar de piedra, sino es un altar donde nosotros lo hacemos de sacrificios. No es de ofrecer animales, sino de ofrecernos nosotros mismos con un olor grato, el olor grato a través de nuestros pensamientos. No es que de repente te tengas que flagelar, porque eso fue también otra enseñanza equivocada que le enseñó la iglesia en la época pues, del oscurantismo precisamente, que se ponían cosas en las piernas para estarse lastimando, se latigaban y todavía hoy día hay de repente algunas cuantas diócesis que lo toman como penitencia y pues todas esas cosas Dios no llamó a que las hicieras en realidad. En Romanos 12 dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo. Esa es la pequeña palabrita que se confunde. El sacrificio vivo no es que tú tengas el dolor de Cristo a través de los latigazos y que en los días de Semana Santa tengas que cargar una cruz y todas las procesiones que hacen en muchos lugares, al menos en México, como costumbre y tradición. Dice que en sacrificio vivo, santo. O sea, tienes que buscar la santidad. Y eso es un sacrificio más pesado. Por eso Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Es decir, toma lo que más trabajo te cuesta, porque yo te acepto, aún con eso que eres, y aún con eso que andas cargando y con eso que no quieres soltar, yo te acepto con eso. Así es que tómalo y con todo eso ven y sígueme, porque sabía Jesús que iba a llegar el momento en el que ibas a poder vencer eso. Dice que es agradable y que tu culto sea un culto racional. O sea, no lo hagas nada más porque la bola lo hace. Hazlo porque Dios te lo indica. Y para hacerlo como Dios te lo indica, vas a tener que entrar en una relación personal con Él. Eso es ser cristiano, tener una relación personal con Dios. Dice, no se conformen a este siglo. O sea, no te conformes a la tradición de la moda, que porque ahora está de moda salir del closet, pues vamos a salir todos del closet, ¿no? A eso se refiere que no te conformes con este siglo. Dice, transfórmate por medio de de la renovación de tu entendimiento, pero no vas a tener entendimiento si te sigues embruteciendo con las mismas corrientes filosóficas y con las mismas corrientes de tendencia y de moda, porque en los años 60, cuando los Beatles la pegaron duro, estaba de moda el ser hippie, estaba de moda el hágase el amor y no la guerra, y es una moda tras otra moda que únicamente viene a entenebrecer el entendimiento de los varones. Dice aquí que para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, cuál es la agradable y la perfecta, y debes de entender que si Dios tiene pensamientos buenos, agradables y perfectos, en el momento en el que tú no tienes pensamientos buenos, agradables y perfectos, estás torciendo la voluntad de Dios y estás torciendo sus designios. Por eso acá en esta ilustración dice, ya son las 10 de la noche, le voy a renovar la mente a mi esposa con la cinta apasionada. Y empiezas, como te digo, a ensuciar tu pozo de bendición.
que en esta ilustración refiere a la esposa. El plan de Dios es el mismo, siempre. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. ¿Qué quiere decir? Que esta buena manera de ser que Dios pone para ti, la expandas, la enseñes. Lo que estamos haciendo ahorita reunidos viendo este video, aprendiendo lo que Dios quiere para nosotros y buscando en el acuerdo estar pues en la línea con Él, buscando estar en esta sintonía con Dios. No es a tu manera de ser, porque como te digo, a todo le encuentras modo y a todo le encuentras maña y dice fructificar y multiplicados, pues bueno, vamos a fructificar y a multiplicarnos y pues más a estas horas, ¿verdad, hermanos? Que ya va siendo hambrecita, pero no se trata de eso, se trata de que te fructifiques y multipliques lo que tú eres, de que tú seas el que de repente a toda esta gente que te manda pornografía o que te manda de repente chistes en doble sentido, de repente les compartas uno que otro versículo, les des aliento, les des un consejo y que no te tachen de religioso porque también todos los días saturas y yo te voy a hacer una prueba que espero me ayudes a contestar en tu interior. eh, Hay veces que estás en grupos donde te avientan puras cosas religiosas y puras cosas de Dios. Y la verdad es que luego ya ni las pelas, porque te saturan. Tú no debes de tener esa estrategia para evangelizar o para compartirle a alguien. Tienes que hacerlo con entendimiento, con cordura. Por eso dice acá, entendiendo cuál es la buena voluntad de Dios, que platiques, que te intereses en la persona, no nada más que le digas, Dios te bendiga y ya se lo enviaste y hasta en sticker, no, que digas precisamente, fulano de tal, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué esto y el otro? Eso es preocuparse. Acuérdate que Jesús nos enseñaba por ahí de que una persona estaba en el camino, llegó un fariseo, llegó un docto de la ley y nadie lo peló y nadie lo ayudó. Dice que llegó una persona que normalmente es pecadora, que normalmente no se le confía como algo bueno y dice que ese lo ayudó. Dice, entonces, ¿quién es realmente su prójimo? Entonces, el hecho de que tú seas hijo de Dios, te ponen el ojo del huracán para las personas que te rodean. Lo que esperan de ti, lo debes de dar y debes de dar el extra, porque si solamente te comportas como buena persona con ellos, en la Biblia dice que inútiles somos, porque solamente hicimos lo que teníamos que hacer, tenemos que dar el extra. ¿Y qué cosa es el extra? La alabanza, el sacrificio. ¿Cómo es? Realmente compartirles la palabra, pero tal vez sin decir ningún versículo bíblico. Decir la palabra simplemente como una verdad. Tú ya sabes el versículo, tú ya sabes qué cita vas a estar dando y no les vas a decir de repente, es que hermanos, dice Juan capítulo 1 versículo 12, que solamente son hijos de Dios los que se arrepienten, los que le reciben, porque si no, no son hijos de Dios. No. ¿Cuántas veces te has parado en el transporte público y llegan personas a compartir así? Y es que la Biblia dice en Juan y en Mateo, y te citan, hay 20,000 citas a gente que no es espiritual, y la palabra te lo dice. Para los que no están en el espíritu, las cosas del espíritu son locura. Entonces no te comportes como loco. Tú enséñales a través de tu actuar, a través de tu bondad, simplemente invítales un taco y que vean, no porque tienes, de repente a mí me llegó a decir una persona, yo pensé que tú eras millonario porque siempre te la pasas pagando y yo lo hacía no porque tuviera, sino porque precisamente Dios da semilla al que siembra y pan al que come. No se me olvida eso. Y cuando te haces un sembrador de reino, siembras buenas acciones, siembras consejos. Como te digo, de repente puede haber una persona necesitada en la calle y simplemente que le comentes, disculpe, ¿todo bien? ¿Le puedo apoyar? Hay mucha gente luego llorando en la calle y debes de consultar primero a Dios porque todo te puede salir contraproducente. Me tocó en una ocasión que nos acercamos a una chica que estaba llorando y resulta que llega su novio y ustedes qué son, qué se traen, debes de tener, te digo, el tacto y la conciencia para que el Espíritu Santo sea el que te guíe y no tu deseo. Así es que
Pues muchas gracias por acompañarnos en esta clase. Esperamos que nos puedan acompañar en la próxima cápsula. De verdad, les retamos a que puedan ustedes estarse integrando a un círculo de adoración, a sacrificarte precisamente en todos tus deseos y en todo lo que tenías tú por tradición, porque estás llamado a reino y estás llamado a cosas buenas. Así es que te damos las gracias y esperamos que puedas darnos noticias de eso que decidiste hacer para generar un cambio de bien para tu propia vida y para honra a Dios. Muchas gracias.